porque le vamos a enviar a cada uno de ustedes la charlita, así que no se preocupen, todos van a tener como un material. Ahora sí, Jaimito, me pongo en silencio a escuchar toda la enseñanza de la mañana. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vuelvo a compartir la pantalla de la presentación en PowerPoint que ya habíamos avanzado, ¿no? No sé si Katy estarás atenta por si acaso hay alguna pregunta o algún comentario que no pueda esperar para otro momento, Ok, pues levantan la mano o hacen por el chat alguna pregunta y nos detenemos si es que es necesario, ¿no? Bien, esto ya les dije que sean bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es San Pablo, la sinodalidad. La clave de lectura es justamente esta, la de la convocatoria del Papa al sínodo. Hemos hablado un poquito sobre la palabra sínodo, sinodalidad, qué significa y qué implica, ¿no? Decíamos esto, es muy importante, detrás de la expresión sinodalidad, sinodal, está lo que se suele llamar eh, una comprensión concreta de lo que sea la iglesia. En palabrejas raras, los teólogos suelen llamar un modelo eclesiológico. Pero bueno, y la pregunta fundamental que guía el sínodo es justamente el anuncio del Evangelio. Bueno, y comenzábamos a hablar de nuestro primer tema. Antes de avanzar con esto, muchas de ustedes se darán cuenta de que lo que vamos a ver quizá ya lo conocían, ya lo han visto antes. Esta misma presentación, yo les decía, es una tomada del Centro Bíblico Verbo Divino sobre el taller número 12 sobre San Pablo. A lo mejor ya la tienen. Yo he hecho alguna pequeña modificación para nuestro fin, para el tema de hoy, y quizá son cosas que les parece como ya conocidas. Entonces, yo voy a pasar rapidito sobre esto. No me voy a detener demasiado en muchos detalles, a menos que aparezca uno que competa, que sea necesario profundizar para nuestro tema. Pero es necesario partir del mundo en el que Pablo y sus comunidades viven. Este tema del contexto histórico va a ser fundamental y va a ir apareciendo, reapareciendo a lo largo de este encuentro. Bien, pero los primeros cristianos, las comunidades de San Pablo, tienen que vivir en un mundo gigantesco, que es prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo del siglo I, dominada por el Imperio Romano. Un imperio que desde el siglo III antes de Cristo viene creciendo lentamente y para el siglo I y el siglo II va a llegar a su máxima extensión territorial. Pues prácticamente todo lo que ustedes están viendo y un poco más en el mapa que les comparto ahora es el Imperio Romano. A ver, nuestra memoria geográfica, ¿no? Toda Asia, toda Grecia, toda Italia, el norte de África, toda la zona que se llama Mesopotamia, donde estaba el país de Jesús, Judea o Israel, Siria, Turquía, en fin, incluso alguna zona de estos países que actualmente están en conflictos bélicos, Armenia, los países del Mar Negro, más al norte ya está Ucrania y aquí está Rumanía, Yugoslavia, Grecia y más hacia acá, hacia la izquierda de la pantalla están Francia, está España, está Inglaterra, el sur de Alemania, el sur de Polonia. Todo eso llegó a ser el Imperio Romano. Pero las primeras comunidades cristianas en el siglo I, en el contexto de San Pablo, se van a ir desarrollando en las costas del Mediterráneo, desde Italia
hasta Grecia, Turquía, Egipto, Mesopotamia. En la época de San Pablo, en esta zona, como ven ustedes, se calcula que habían unos 65 millones de habitantes. Hoy diríamos pocos. Bueno, para esa época eso es lo que había. Pero de estos, 8 millones eran judíos, una buena cantidad. Pero de estos 8 millones, apenas unos poquitos, medio millón vivían en Palestina, unos 500,000 habitantes, quizá un poco más. Y el resto de estos 8 millones vivían dispersos en el mundo romano. Y esta dispersión que llamamos diáspora, la dispersión, no es de ahora, no es de la época de San Pablo. Los judíos llevan ya aproximadamente 400 años desde antes de Jesús, dispersándose por el mundo. Llevan 400 años de experiencia de vivir en un mundo que no siempre les comprende. Y además, muchos judíos en el mundo, que luego será el Imperio Romano en la época de Pablo, muchos judíos tuvieron que convivir con sociedades, con culturas, con religiones que no les veían bien, con culturas que no comprendían la fe judía, que no comprendían la manera de entender a la vida, al ser humano, la forma de organización de los judíos. Y desde ahí, pues los judíos siempre fueron hasta cierto punto medio mal vistos en este mundo. Así es que podríamos decir que para la época de Pablo, los judíos que estaban dispersos en el Imperio Romano tenían mucha experiencia de ser excluidos, de ser mal vistos, de ser perseguidos, de ser vilipendiados, calumniados, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de las veces los mismos judíos en el mundo romano, provocaban estas actitudes de desprecio, de exclusión y persecución. Muy bien, en este contexto va a nacer San Pablo, pero nuestro interés era comprender un poquito más este contexto histórico. El Imperio Romano que domina el mundo conocido de Pablo, como les decía, va creciendo desde el siglo III a.C. y va ampliando lentamente muchos territorios. Y en cada territorio los romanos tenían una preocupación, la de saquear o la de aprovechar sus riquezas, su capacidad productiva en agricultura, en ganadería, en minerales, en mano de obra. Los romanos no tenían mucho interés en hacer que la población de los pueblos dominados cambie de cultura, de lengua, de religión. Lo que a los romanos les interesaba era la riqueza que podrían extraer. Repito, la riqueza principalmente agrícola o ganadera, que era la actividad económica principal en el mundo conocido en la época, pero también riqueza a través de la incipiente industria, o riqueza pesquera, o riqueza minera, o incluso lo que les interesaba era la mano de obra, ya sea para emplear a los jóvenes en actividades económicas o para llevarles a manera de siervos, esclavos a Roma para que sean servidores o para que sean soldados. Pero repito, los romanos tenían un interés de dominar para extraer riqueza y para eso los romanos fueron muy buenos administradores. Organizaron provincias, organizaron jurisdicciones, tribunales, para eso montaron carreteras, acueductos, fortificaron ciudades, organizaron a las élites locales para aprovecharse de ellas, en fin. Así es que los romanos
dominaron el mundo mediterráneo de una forma muy inteligente, pero siempre para extraer riqueza. Los romanos o el Imperio Romano, como decía, era gigantesco. Ya les mencioné, hacia el oeste llegaron a España y Portugal y el sur de Inglaterra. Toda Francia y parte de Alemania, la zona que se llamaban las Galias, formaban parte del imperio. Al norte y hasta el sur, hasta el otro lado del Mediterráneo. En Asia, los límites del Imperio Romano estaban en Siria, que integraba también el país de Jesús, el estado de Palestina o de Judea o de Israel. Y en África, todo el norte africano, toda la costa mediterránea de África, prácticamente era territorio romano. Egipto, Libia, Túnez, y en algún momento llegarán también al actual Marruecos, etcétera, el norte de África. Como ven, como les decía, era gigantesco. Pero los romanos, a donde llegaban, imponían su misma manera de entender la sociedad, su misma manera de organizar a los habitantes en clases sociales. Y no solamente en clases sociales, sino también en clases por el poder económico o por la cultura o por el género. Sea como sea, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva cultural o desde la perspectiva de género, los romanos organizaron el mundo de forma piramidal, adecuándola pues a su propia manera de entender la sociedad, como una pirámide, ¿no? Una pirámide en la que el emperador está en la punta y luego vienen los ciudadanos romanos terratenientes, luego vienen los ricos, también terratenientes o podríamos decir capataces, luego las clases medias, luego los trabajadores libres, finalmente los esclavos. Fíjense que en esta pirámide ni siquiera se menciona a las mujeres o a los niños o a los ancianos, porque eran criaturas que prácticamente no gozaban de derechos, ni se les reconocía como ciudadanos, sujetos de derechos o incluso de responsabilidades en la sociedad romana. Sociedad que no era solamente en Italia, sino que se aplicaba o se imponía esta estructura en todo el imperio. Y como también mencioné, el Imperio Romano fue una maquinita de producción, fue una maquinita de explotación agrícola, ganadera, minera. Para eso los romanos montaron importantes flotas navieras, aseguraron las vías de transporte terrestre y marítimas para acelerar el transporte de productos, el movimiento de productos. Y esto también generó movimiento de gente. La gente aprovechó estas circunstancias para moverse por el Imperio Romano, por las vías de transporte terrestre, las grandes calzadas, las grandes vías romanas o marítimas, las grandes rutas, los puertos, los canales que los romanos iban construyendo para el comercio marítimo. Y también en este mundo, como ya también mencioné, las religiones van a ser importantes. Las religiones estaban también vinculadas a clases sociales. No era como hoy podríamos decir, pero en la antigüedad las religiones antiguas, no me referiría en principio al judaísmo o al cristianismo, las religiones del Imperio Romano eran instrumentos de su manera de entender la sociedad, de su manera de organizar la sociedad, de sus clases sociales. No sé si ustedes habrán escuchado a alguien decir que la religión es el opio del pueblo.
es decir, una droga que mantiene a la gente embobada, pues algo de verdad tiene esa afirmación. En la época de Pablo, las religiones eran como cómplices de un sistema social, económico, cultural, que era de desigualdad, de inequidad. Y estas religiones eran también mecanismos de implantación de la cultura greco-romana, de sus maneras de ver al ser humano, de ver el mundo, de entender la felicidad, de entender el bien y el mal, de entender la producción, la propiedad, la familia, la sexualidad, el matrimonio. Todo lo que entraría en lo que llamamos cultura era también reforzado continuamente por las religiones. Este último detalle, por favor, no lo pierdan de vista, porque es un problema con el que San Pablo y los primeros cristianos tendrán que enfrentarse. Las religiones no eran inocentes, no eran simples ideas teológicas o de divinidades, sino que eran artimañas de divinización de una cultura, de una sociedad. Eran maneras de decir, esto es la verdad. Las clases sociales, el patriarcalismo machista, la desigualdad, la inequidad, el esclavismo, las religiones se encargaban de decir, esto es la verdad, esto es voluntad de los dioses, y la voluntad de los dioses es que la familia sea así, el matrimonio sea así, la economía, la política, la guerra, la vida, la muerte sea así. Las religiones estaban al servicio de un proyecto de imperio, que no era un proyecto solo cultural, sino un proyecto de explotación de riqueza de los pueblos dominados. Muy bien. Esto como contexto, creo que se podría escribir una biblioteca entera sobre el contexto histórico de Pablo y las primeras comunidades, pero luego algo repetiremos, pero avancemos. Pasemos a un segundo tema. ¿Quién es Pablo? ¿Qué sabemos de él? ¿Quién era este fulano? Creo que ya sabemos que en principio Pablo es, bueno, esta es una diapositiva que nos habla de cuáles son las fuentes que nos han permitido conocer a Pablo, sus cartas, obviamente, el libro de los Hechos y otras obras escritas por otras personas sobre la época, sobre los cristianos, personas no necesariamente cristianas, fuentes internas y fuentes externas. Nosotros hemos utilizado las dos, ¿no? Vamos a hablar de las cartas, también de algo que Hechos de los Apóstoles nos mencionará, y muchas informaciones las obtenemos de historiadores, de intelectuales, investigadores que se han preocupado de saber esto. Pero regresemos a la pregunta que nos hacía, ¿quién es este Pablo, no? Creo que sabemos que su nombre originalmente es Saulo o Saúl, nombre judío, porque Pablo es judío, es de una familia judía que nació en Tarso, en la actual Turquía. En aquella época esa zona se llamaba Cilicia o también Asia Menor. La palabra Turquía no existía. Toda esta era una zona romana, una provincia romana, la de Cilicia. Cuidado con confundir con Sicilia, que eso es otra cosa, ¿no? Esto es Cilicia. Pero Pablo es judío, y sin embargo, siendo judío, ocupa un puesto importante en la ciudad de Tarso, él y su familia. Es ciudadano romano. Es una persona de clase media alta, respetable, al que le protege la ley y el Estado romano. Es una persona que seguramente viene de una familia
que tuvo suerte o que gozaba de privilegios. Aquí hay muchas conjeturas de cómo la familia de Pablo logró esa posición económica, pero no hay vuelta que dar. Hay bastante seguridad de que Pablo y su familia en Tarso, donde nació, en Turquía, en la actual Turquía, no era de clase baja, de clase obrera, no era de la simple plebe, sino que eran de una clase privilegiada, una clase que había ganado un prestigio y un puesto en la sociedad romana. Aquí hay, como decía, muchas conjeturas de por qué aquello, ¿no? Y la familia de Pablo, parece que pertenece a una tradición farisea, es del grupo de los fariseos. Y ahí, en su familia, siendo pequeñito, seguramente hasta que cumpla los 12 años, Pablo recibe una formación en familia, con seguridad hasta los 12 años, a cargo de las mujeres, principalmente de su madre. Y después de los 12 años, Pablo comenzaría a tener una formación ya en otros momentos familiares según la cultura judía. Pero su formación no sería como la de hoy, que nos envían a la escuela a aprender a leer y a escribir, a conocer teorías científicas, sino era una formación en costumbres, en leyes, en tradiciones, en religión, en maneras de comportarse, en maneras de organizar la vida, lo que llamaríamos entonces una formación cultural. Pero también aprendería a leer, a escribir, lo cual era un privilegio. Era un privilegio. Muy poca gente sabía leer y escribir. Entre los mismos judíos, muy pocos sabían leer y escribir. En el país de Jesús, por ejemplo, la escritura estaba muy reservada para un grupo reducido de personas, los fariseos, doctores de la ley, escribas, publicanos. El grueso de la población campesina no tenía mayor acceso a la escritura o a la capacidad de lectura. En fin, Pablo, como ya nos damos cuenta, porque escribió mucho, era entonces una persona que gozó de privilegios, gozó de oportunidades. En su etapa de judío, Saulo estudió, como él mismo nos lo va a decir en la carta a los Gálatas, incluso en la primera carta a los Corintios, estudió en las mejores escuelas de la época. Bueno, he puesto aquí en esta diapositiva está la palabra escuela, pues para entendernos nosotros, pero no es que habían escuelas como en esa época, ¿no? La formación se daba en comunidades pequeñitas de discípulos de un maestro, de un erudito, de un filósofo, de un predicador. Y lo mismito en el mundo judío que en el mundo helénico greco-romano. No habían edificios llamados escuelas, universidades, eso no existe. Lo que existían eran comunidades lideradas por un maestro. Este maestro acogía a sus discípulos casi como sus pupilos, sus hijos, vivían juntos por temporadas y les enseñaba, les comentaba, les explicaba, comían juntos, cantaban juntos, rezaban juntos. Y dependiendo del prestigio de los maestros, las escuelas, academias, liceos, como se les quieran llamar, pues tenían más o menos prestigio. Pero Pablo nos cuenta que él estudió con uno de los mejores maestros judíos de la época, un tal Gamaliel, ¿no? Entonces, Pablo estudia en los mejores ambientes y tiene una educación refinada, una educación erudita. No es ningún bruto. Pablo conocía muy bien la escritura judía,
conocía muy bien la doctrina farisea y además fue o llegará a ser un judío consciente del mundo conflictivo en el que hay que ser judío. Él mismo nos lo va a decir. Será un judío muy piadoso, llegará incluso a ser lo que hoy llamaríamos un fanático religioso, un tipo obsesionado con la religión, intolerante, cerrado, que se negaba a cualquier otro tipo de reflexión que no sea la suya. Es un tipo fanático. En otros términos, llegaríamos a decir que era un religioso neurótico, un tipo hasta cierto punto, y lo digo en el buen sentido de la palabra, un tipo medio desquiciado, ¿no? Porque estaba tan obsesionado con la religión, pero no cualquier religión, sino la religión desde la perspectiva de los fariseos, una perspectiva intolerante, rigurosa, legalista, moralista, excluyente, particularista, etcétera, etcétera, etcétera. Y como todo fariseo, Pablo nos lo va a decir en sus cartas, vivía obsesionado con el cumplimiento de la ley de Moisés. Vivía preocupado todo el día por si esta acción que realiza o esta otra está o no de acuerdo, permitida, prohibida por la ley de Moisés. Me voy a permitir suspender un ratito esto para vernos más de cerca. Imagínese Carlos Gustavo o Carlos Palacios, los Carlos. Imagínese que usted hoy día se levantó y antes de salir de la cama se hace la pregunta, ¿la ley de Moisés me permite levantarme por la izquierda o por la derecha? ¿Me permite ponerme primero las pantuflas o me permite ponerme antes las medias? Esto es una broma de mal gusto de mi parte para darnos cuenta que los judíos fariseos llegaban a ese extremismo de pensar todo lo que hacen o lo que no hacen desde la ley. ¿Cómo me peino hoy? ¿Qué dirá la ley? ¿La ley permitirá que hoy le dé un beso a mi esposa? ¿La ley permitirá que hoy le acaricie a mi hijo? ¿La ley permitirá que hoy desayune huevitos con un pancito o debo comer verduras con frutas? ¿Podré tomar leche? ¿Hoy podré? ¿La ley me permite? ¿Qué puedo hacer por la ley? ¿No? ¿Cómo me permite hoy la ley? ¿Ponerme minifalda o ponerme un abrigo? ¿Hoy ponerme estos pendientes o peinarme de esta manera? ¿Qué puedo comer? ¿Cómo puedo vestirme? ¿Cómo debo rezar? ¿Cómo debo lavarme las manos, la cabeza? Y no estoy exagerando porque ustedes saben, yo mismo lo he comentado en encuentros de este tipo, la ley de Moisés era un conjunto de prohibiciones, mandamientos, normas, tradiciones que regulaba la vida de los judíos hasta lo más mínimo. Regulaba el cómo se come, el cómo se vive, el cómo se viste, el cómo se produce, el cómo se ama, el cómo se educa, el cómo se cocina, el cómo se construye la casa, el cómo se educa a los hijos, el cómo se habla con un extranjero, el cómo se trata a un enfermo, el cómo considerar a las mujeres, el etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces, la obsesión farisea Pablo la vivía muy bien y él nos lo va a decir en sus cartas. Yo era un fanático fariseo y en esto de ser fanático yo aventajaba a todos mis compañeros. Si había un fanático, yo lo era más. O sea, nos lo va a decir, no es conjetura nuestra, ¿no? Bueno, regresamos acá.
Su celo, su pasión, su fanatismo, llegó al punto de que se convertirá en enemigo de todo lo no judío, enemigo de todo lo que no estaba permitido en la ley, de todo lo prohibido en la ley. Llegó al punto de que todo lo veía mal, todo es sucio, todo es malo, todo es perverso, todo es pecado, solo yo, solo el judaísmo es lo bueno, lo santo, lo verdadero. Solo mi lengua, solo mi manera de ser, solamente mi estilo de vida. Todo lo no judío, todo lo no contemplado en la ley es algo que debe perseguirse, destruirse, atacarse. A ese extremo llega el judío Saulo de Tarso. Y aquí también Pablo dice que llegó a ser perseguidor de los cristianos. Persigue a los cristianos por blasfemos, ya sea porque son violadores de la ley o ya sea porque son comunidades integradas por personas no judías, porque son comunidades en las que se trata de otra manera a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los extranjeros. Son comunidades que se sienten como muy libres ante la ley y por lo tanto necesitan ser perseguidas. Pero Saulo se ensaña con los cristianos, principalmente porque estos cristianos también se llaman hijos de Israel, también se llaman pueblo de Dios y también leen las mismas escrituras que Pablo. También se hacen llamar herederos de la nueva alianza, también hablan de un Moisés, de Adán, de Eva, de los profetas. Estos blasfemos cristianos se hacen pasar por pueblo de Dios y esto parece que a Saulo le ardía ahí donde sabemos, ¿no? Saulo era un intolerante, especialmente con los cristianos. Veo que alguien tiene la mano levantada. Pablo, Katy, me dirás si hay alguna pregunta o nos detenemos un segundito si alguien quiere hacer una pregunta. Veamos, Vivian hace poquito levantó la mano. Sí, yo la levanté, Katy. Es que el profesor está diciendo, yo quisiera como un poquito aclarar un concepto que tengo bastante confundido. Usted está hablando de que de que Pablo perseguía, o sea, las comunidades antes de la conversión de Pablo, quiero decir, porque hace un ratico el padre Oñoro, bueno, estábamos leyendo en Hechos, pero eran judíos. Yo entiendo que él era un judío que perseguía a judíos que creían que Jesús era el Mesías. O sea, en esa época, los judíos que porque eso estamos hablando más o menos como del año 50, después de Jesús. En Hechos de los Apóstoles, ahorita dijo el padre que se hicieron llamar cristianos como mucho después. Entonces esa parte la tengo un poco, o sea, yo creo que Pablo en alguna de las cartas dice que él es más judío que todos los demás judíos, que se circuncidó a los 8 días y tal, y hay una carta que no sé cuál es, pero dice, soy judío y me circuncidé a los 8 días y tal, y a mí nadie me puede decir que no soy judío. Entonces un poco aclararme esa parte, porque es que también estaban los de Alejandría, por ejemplo, que ya estaban como helenizados. Esa parte un poco es la que, ese nacimiento, por decirlo, de las comunidades. Listo, Vivian. Jaimito, ¿las contestamos en la tarde o ahora mismo? Yo creo que a lo largo del encuentro de ahora, esto que Vivian nos pregunta se va a ir aclarando. Pero lo que sí le podría decir por el momento, Vivian, es que antes de que Pablo se convierta al cristianismo, las comunidades de discípulos y discípulas de Jesús ya existían. Y que entre las comunidades no es que todo estaba claro. Entonces deberíamos decir que antes de Pablo,
entre las comunidades cristianas habían cristianos que tenían una idea de Jesús y de lo que significa ser pueblo de Dios, y otros que tenían otra idea. Es decir, las comunidades no nacieron, no aparecieron con las cosas claras en la mente. Había gran discusión también dentro de las comunidades cristianas sobre quién era Jesús, qué significa seguirle, qué es el reino de Dios, qué es la salvación, cómo entender a Dios. Habían muchas incertidumbres en las comunidades de San Pablo. Y habían algunos cristianos que tenían una propuesta y otros que tenían otra propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, en las comunidades cristianas de antes de San Pablo, ya comienzan a surgir cristianos no judíos. Entonces, cierto, antes de San Pablo, diríamos antes de los años 50, las comunidades cristianas eran mayoritariamente judías, de personas provenientes del pueblo de Israel, de la etnia, de la cultura, de la raza judía. Pero también muy pronto a las comunidades cristianas van a ingresar gente de otros colores de piel, de otras lenguas, de otras costumbres, de otros orígenes étnicos. Los cristianos tendrán que aprender o tendrán que reflexionar sobre cómo convivir en comunidad con los extranjeros. Pero Pablo no aceptaba que una comunidad judía conviviera con extranjeros y paganos. Bueno, en todo caso, Vivian, más adelante van a haber algunos elementos que nos ayudarán a comprender esto un poco más, ¿no? Buenos días, Pablo sufría de epilepsia. Bueno, yo no estuve ahí, no lo sé. La comunidad lucana, bueno, la comunidad lucana es muy paulina, aunque es posterior, y sí vamos a hablar un poquito de Lucas tal vez, y la comunidad de Lucas, y parece que algunas comunidades, incluso las de San Pablo, también veían a los no judíos de mala forma, ¿no? Con malos ojos. Lucas, en su esfuerzo por construir una comunidad sinodal, va a luchar o va a tener que luchar contra esta idea de los cristianos, la de que hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Los cristianos de primera serían los de origen judío y los cristianos de segunda serían los de origen pagano, los que eran denominados prosélitos. Bueno, continuemos. No sé si eso aclaró, pero como decía, más adelante habrá más sobre esto. Estábamos en Lucas como judío practicante. En Hechos de los Apóstoles 9 se nos cuenta el episodio de la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Los biblistas han estudiado mucho este texto de cómo fue, de cómo pudo haber sido, de si el texto de Hechos 9, la conversión de Pablo, hay que tomarla al pie de la letra o hay que interpretarla, de si el autor de Hechos utilizó un género literario, pues no hay mucha claridad entre los expertos sobre esto. Pero todo el mundo, incluso los expertos, los biblistas, los historiadores, los biógrafos de Pablo, están de acuerdo en una cosa. Pablo tuvo una experiencia de Dios excepcional. Pablo tiene un encuentro, podríamos decir, un encuentro con Cristo, resucitado obviamente, que le lleva a cambiar, le mete en una profunda crisis que le lleva a caerse del caballo. Esto del caerse del caballo, tomémoslo como una metáfora, ¿no? Si ustedes leen Hechos 9, ahí no hay ningún caballo.
Ahí no se menciona que Pablo esté cabalgando y que de pronto una luz le tumbe del caballo. No, no, no hay nada de eso. Pero es una metáfora que ahora me vale. Porque imagínense qué significa en nuestra cultura popular lo del caerse del caballo. Acá en Ecuador, en algunas zonas, decimos caerse del burro. O sea, ¿sabe lo que es caerse del burro? ¿Qué significa caerse del burro? O sea, bajarse del pedestal, o a veces significa que toda la vida se nos hace chiquita, pedazos, se va a la basura. Todo lo que creía ahora ya no vale. Todas mis maneras de entender la vida ahora son relativas o ahora no sé cómo vivir. San Pablo se cae del caballo. San Pablo tiene, podríamos decir, o inicia, podríamos decir, un doloroso proceso de conversión. Otra cosa que los historiadores, biógrafos, teólogos de San Pablo están de acuerdo es que la conversión de Pablo no fue en 3 días, sino que fue un proceso, pero que a raíz de ese proceso de conversión está o estuvo un encuentro excepcional con Cristo. Y en Hechos de los Apóstoles, solamente ahí, Pablo también nos dice, o el autor de Hechos, Lucas, nos dice que ese proceso le va a llevar a conocer más a una comunidad cristiana. Le va a llevar a ver cómo los cristianos viven el ideal judío, que no es un ideal de raza, sino un ideal de fraternidad, el ideal del reino, de un reino abierto a todos los pueblos, de un reino que se comienza a construir en una comunidad, pueblo de Dios. En Hechos, Lucas nos cuenta que Pablo conoce la comunidad de Antioquía, luego conocerá la comunidad cristiana de Damasco y Siria, el país del norte, y su proceso de conversión continúa. Así es que no fue 3 días. En la carta a los Gálatas, Pablo también nos dice que este proceso de conversión le tomó un buen tiempo, que viajó, que conoció, que conversó, que se entrevistó con fulano, con mengano, en su búsqueda de comprender la vida, en su búsqueda de conocer más a Jesús, en su búsqueda de comprender más cuál es el proyecto de Dios para con el ser humano o con la comunidad. Pero, como dice acá en la diapositiva, a raíz de todo está un encuentro extraordinario con Dios. Y la personalidad de Pablo no cambia, sigue siendo fervoroso, apasionado, entrador, líder, fogoso, sin pelos en la lengua. Sigue siendo un tipo que se lanza, que saca el pecho a las balas, diríamos hoy. Sigue siendo tan fervoroso como antes, como cuando era judío. El mismo fervor, la misma pasión, la vive ahora. Y esto le lleva pues a vivir compromisos fuertes en su comunidad cristiana, que no es la comunidad de Jerusalén o ninguna otra en el país de Israel, sino la comunidad cristiana de Antioquía, en el país llamado Siria, al norte de Israel. Una comunidad cristiana integrada por judíos y no judíos, por gente de un color de piel y por gente de otra. Una comunidad cristiana donde había otra manera de comprender la diferencia entre varones, mujeres, adultos, niños, pobres, enfermos, una comunidad distinta. Pablo en esta comunidad va ganando prestigio por su compromiso, hasta que en algún momento, nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles, allá por el capítulo 14 y 15, se vuelve incluso representante de la comunidad de Antioquía para ir a hablar con otros cristianos de Jerusalén.
Eso está en Lucas 15, en el episodio de el encuentro, el concilio de Jerusalén. Pablo va encontrando en la comunidad cristiana que la nueva ley ya no es la de Moisés. La nueva ley es la de Cristo. Cristo es la nueva ley. Que ante Cristo la ley no es más que esclavitud, porque es imposición que no permite la reflexión, porque la ley muchas de las veces nos lleva a perder de vista a algo más importante que la ley, que es al ser humano. Porque la ley divide a las personas en judío y no judío, en rico y pobre, en sabio y en ignorante, en bueno y malo, mientras que en Cristo la nueva ley no hace distinción, sino que a todos los entiende como hijos e hijas de Dios. Pablo va comprendiendo que la ley de Moisés ha pasado, ha cesado, y que es el momento de hablar de una nueva ley. Pablo lo ve en su propia vida. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para que Dios llegara a su corazón, a su mente, a su vida y le ofreciera el don de la salvación? Fue perseguidor, fue asesino, fue fanático, fue una persona que atacaba, que discutía con los cristianos. Más bien Pablo era un malvado, más bien Pablo era un asesino perseguidor, y aún así Dios de forma gratis, gratuita, le llama, simplemente porque le ama, no porque Pablo se haya ganado algo. Si hubiera sido en esa lógica de dar para recibir, Pablo no le dio a Dios nada para haberse ganado la gracia de la salvación. Pablo lo reconoce más de una vez: no he hecho ningún mérito. Pablo dice: no hice nada para ganarme la salvación, porque la salvación no es por el esfuerzo humano en el cumplimiento de una norma. La salvación proviene de la pura y grandísima y regalada misericordia de Dios, lo que llamamos la gracia. La gracia. Pero Pablo entiende que Dios me salva. Voy a dejar de suspender esto para vernos de frente. Diosito me salva no porque soy guapo, no para mí mismo. Dios me salva para ser misionero. La salvación viene con trabajo. La salvación viene con respuesta a la gracia. La salvación viene con el envío. La salvación viene con el esfuerzo. No es que Diosito me salva, ay, qué lindo, entonces ya me salvé, ya estoy salvado. Como dicen algunos hermanos cristianos, reconoce con tus labios que Jesús es tu Salvador y serás salvado, ya eres justo. Aleluya, demos gracias a Dios porque ya nos ha salvado. Vea, no es tan mágico, no es tan tonto, ahí no queda la cosa. La salvación siempre es respuesta, siempre es esfuerzo, siempre es poner de mi parte. La salvación siempre es misión, la salvación siempre es envío. La salvación no es para mí, la salvación es para nosotros. Yo soy colaborador en el proyecto de salvación y esto no es una novedad cristiana, los judíos lo sabían muy bien. La persona tiene que colaborar con Dios en el proyecto de salvación, entiéndase como se entienda. Así lo entendían todas las sectas judías, los fariseos, los esenios, los saduceos, los celotes, los de aquí, los de allá. Todos los judíos lo entendían así, el mismo Jesús lo entendía así. El Jesús judío, Jesús era un judío, lo sabemos. Así es que Pablo, regresó.
Ay, perdón. Pablo entiende que la salvación, ese amor de Dios que me salva simplemente porque Dios es un Padre que ama, es también un llamado y un envío, es una vocación y una misión. Y a lo largo de Hechos de los Apóstoles, continuamente vamos a ver cómo Pablo hace un esfuerzo por escuchar a Dios y preguntarle o por saber a dónde ir, qué hacer ahora. ¿Me voy hacia el este o hacia el oeste? ¿Me voy hacia Bitinia o me voy hacia Filipos, a Macedonia? ¿Me voy al sur o al norte? Pablo continuamente está mirando la realidad y continuamente está pidiéndole a Dios su gracia, su presencia, su palabra para saber hacia dónde ir, qué hacer. Yo creo que también podríamos decir qué escribir. Pablo entiende que, obvio, desde el mismo Jesús, el proyecto del reino es universal, es abierto al mundo. Pablo entiende que el ser pueblo de Dios no puede ser monopolio de una raza, de una lengua. El proyecto del reino de Dios es una buena noticia que se ofrece a todos y a todas por igual. Al negro, al blanco, al amarillo, al morenito, al chiquito, al alto, al feo y al guapo, ¿no? A todos por igual. Desde el principio, entonces, Pablo entiende que el proyecto es universal. Podríamos decir desde ya católico, universal, abierto a todo el mundo. Bueno, nos cuentan algunos historiadores, algunos manuales, incluso en algunos apéndices de introducciones a las cartas de Pablo en nuestras Biblias, que él realizó 3 viajes. Y está bien, o sea, según Hechos de los Apóstoles, sí parece que hizo hasta 4 viajes, pero bien, es un detalle que a lo mejor no nos interesa mucho porque no entendemos mucho el mapa que estamos viendo. Quizás sea interesante para darnos cuenta de que Pablo pues viajó muchísimo. Aquí solamente vemos el itinerario del primer viaje de Pablo y luego sus viajes serán cada vez más lejos y por mucho más tiempo. El primer viaje posiblemente duró entre 1,5 y 2 años y los siguientes durarán mucho tiempo más. Y Pablo se moverá por aquí y por allá. En esa época que no había tren, no había avión, no habían carros, se viajaba a pie en medio de un montón de peligros, de riesgos de todo tipo. Se viajaba a veces confiando en que en el camino encontraremos agua o un pedazo de pan o un lugar donde dormir, confiando en que no me asalten, confiando en que no naufrague el barquito o confiando en que no se me muera el burro o confiando en que me duren las sandalias o confiando en que no me haga frío. Los viajes de Pablo fueron en medio de mucha inseguridad, incertidumbre y en medio de muchos peligros. Quizá esto sea más interesante que conocer la geografía de los viajes o de si fueron 3, 4, en fin, es una curiosidad que ahora pues no me despierta más curiosidad. Y Pablo, en una etapa de su vida ya como cristiano fervoroso, pues se encuentra con conflictos. Y primero conflictos con sus mismos hermanos judíos de corte fariseo, ¿no? Es una persona perseguida, mal vista, atacada, justamente por ser vista como un traidor a la
secta de los fariseos o a la visión de los fariseos. Los fariseos le verán a Pablo como un traidor al pueblo de Dios. Le verán como un blasfemo y le atacarán. No podían hacerle daño porque al ser ciudadano romano y porque al vivir en una sociedad donde no tenían la autoridad para castigar físicamente a alguien, no podían atacarle físicamente, pero le atacaban desprestigiándole, insultándole, incitando a otros a que le hagan daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo tiene un conflicto con los judíos de corte fariseo. Y por otro lado, Pablo tiene otro conflicto con los no judíos, los personas de las ciudades, de los pueblos, de los lugares a donde viajaba. Los poderosos, aquellos que vivían según la cultura romana, según el esquema social romano, según la política romana. Aquellos que vivían en una sociedad de exclusión, de división, de desprecio, de manipulación, de explotación, de odio, de rencillas por género, por tierras, por poder, por autoridad, por sabiduría, por ser adulto, mayor, anciano, en fin, como habíamos visto en las primeras diapositivas. En esta cultura greco-romana, Pablo encuentra un segundo conflicto. Después vamos a ver que hay un tercer conflicto y que es con los mismos cristianos. Por el momento, Pablo va a ser perseguido y estará más de una vez preso. Y en alguna de esas ocasiones incluso será torturado, apaleado, apedreado, será latigueado. En alguna ocasión incluso le darán por muerto y le dejarán tirado en un basurero creyendo que ya habían acabado con él. En fin, Pablo tendrá que conocer esta dimensión también del discípulo de Cristo, el sufrir con Cristo la misma cruz por causa del reino. Bien, y Pablo vive la prisión como un espacio de aprendizaje, como un lugar también de encuentro con Dios. Él vive el sufrimiento, podríamos decir, como una oportunidad de encontrarse con Dios y comprender mejor su vida, etcétera, etcétera. No sé si hasta aquí todo bien, porque son las 12. No sé, a ver, si me permiten un segundito, alguien me está buscando insistentemente. Claro. Regálenme un minutito, por favor. Esperemos un minutito a Jaime. Voy a ver si les bajo la información que tiene Jaime para que ustedes puedan ir. Ahí está Jaime. Ya.
Mil disculpas. En fin, el día de hoy estoy muy perseguido. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta como para No, Jaimito, nada. retomar lo que estábamos viendo. Regreso entonces a la pantalla compartida, ¿no? Pablo en prisión no deja de ser misionero. No deja de ser misionero. Aprende mucho, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo en sus cartas. En las primeras cartas vamos a encontrar a un Pablo muy fogoso, un Pablo apasionado, paternal, cariñoso. Vamos a encontrarle a un Pablo enojado y después en las últimas cartas vamos a encontrar un Pablo más tranquilo, un Pablo más sereno, más sabio, más viejo. Viejo en el sentido de sabio, ¿no? Y es porque Pablo va a ir aprendiendo a lo largo de su vida, tanto en prisión como fuera de ella, tanto sano como enfermo, que también estuvo enfermo varias veces. Pablo no deja de ser misionero y va aprendiendo de su misión y va siendo animador y lo hace a través de cartas. Por muchas razones ya no podrá viajar con el tiempo, ya no podrá viajar. A veces porque está preso, porque está enfermo, porque hay algún problema en alguna comunidad que le exige quedarse más tiempo. Por A o B razones, Pablo opta por el volverse escritor. Pero atención, Pablo escribe para atender los problemas de la comunidad. Fijaránse que Pablo no escribe un evangelio. Pablo no cuenta cómo fue la vida, cuál fue el proyecto, el mensaje de Jesús. No hay un evangelio que se llame el evangelio de Pablo, como hay el evangelio de Lucas, Mateo, Marcos o Juan, o los apócrifos de Tomás, de Santiago, de Felipe. No existe un evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo escribe para atender problemas comunitarios. El problema de la organización, de los ministerios, de las rencillas, de los conflictos, el problema de la vida sexual, el problema del compartir, el problema de la familia, el problema de la mujer, el problema de la carne sacrificada a los ídolos, el problema litúrgico, el problema de los ministerios. Pablo escribe sobre problemas que aquejan a las comunidades. Son cartas más pastorales, son cartas que se centran más en la vida, en los problemas, en los conflictos de sus comunidades. En la cárcel o en sus momentos de tranquilidad, podríamos decir, entonces Pablo continuamente está consultando, enviando mensajeros para saber cómo están las comunidades, llevándoles cartas para acompañarles, buscando nuevos compañeros misioneros para que hagan su labor también. Y en esto Pablo se va enterando, va recibiendo chismes, perdón que lo diga así, pero Pablo va enterándose de qué es lo que está pasando en las comunidades y ahí es donde va pensando sobre qué escribir, cómo escribir, a quién escribir, etc. Bueno, ahora creo que esto lo vamos a pasar muy rápido. Ustedes en realidad están viendo algo que está pues en muchos manuales bíblicos, está en muchos documentos, incluso si tienen el taller número 12 de talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino, encontrarán esto, cuáles son las obras de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento. Nosotros las hemos presentado en orden cronológico. Hay otros autores que las organizan de otra forma, cartas, las grandes cartas,
las cartas de la cautividad, las cartas pastorales. En fin, nosotros creemos que es como más conveniente organizar las cartas por años en que parece que se escribieron. Y básicamente se organizan en dos grupos, ¿no? En las cartas propiamente paulinas o auténticas, como se llama en la imagen que están viendo, y las cartas deuteropaulinas, es decir, las posteriores. Las auténticas escritas por Pablo de puño y letra o incluso dictadas por el mismísimo Pablo son las que están viendo. Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Corintios, Romanos y Filemón. Y las deuteropaulinas, las posteriores, son las que están viendo en el recuadro de la derecha. Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Es posible que hayan otros estudios que no estén de acuerdo con estas fechas. En realidad no hay seguridad sobre este detalle, pero sí hay bastante seguridad de que las cartas deuteropaulinas fueron escritas por discípulos de Pablo o por gente que conocía muy bien a Pablo y utilizaba el vocabulario de Pablo, comulgaba con Pablo en su estilo, preocupaciones, y escribió quizá a recomendación de Pablo o quizá inspirado en Pablo o para aclarar algún problema de Pablo. En fin, las Jaimito, cartas deuteropaulinas entonces son Jaimito. posteriores a Pablo. Ya, me voy. No, no, si es que es posible compartir la pantalla para que vean, aunque este material se les enviará, por favor, el folleto número 12 ustedes lo tendrán, Pero ¿cómo? pero No estaba compartiendo pantalla. no, Ay, por Dios. ay, Qué sino que terrible. me daba pena cortarle porque estaba tan inspirado, pero como les digo, todo esto les va a ir en el material, ¿no? Por si acaso. Gracias, Jaimito. Muchas gracias, mil disculpas. Estaba convencido de que ustedes estaban viendo esto. Ahora sí lo están viendo, ¿no? Sí, Jaimito. Correcto. Muy bien, entonces, estas son las cartas de Pablo. ¿Esto qué significa? ¿O qué es lo interesante que yo quisiera recalcar aquí? Que las cartas de Pablo nos permiten ver, nos permiten intuir cuáles eran los problemas de las comunidades, cuáles eran los conflictos, las angustias de esas comunidades. Pablo no les escribe por escribir, Pablo no les escribe porque le dio la gana de algún tema que a él le dio la gana. Pablo les escribe por problemas reales. Por eso las cartas son una estupenda oportunidad de comprender a los cristianos del siglo I, por lo menos a las comunidades a las que les dirigió alguna carta. Las cartas de Pablo no solo nos permiten conocerle a él, nos permiten conocer qué es lo que esta gente entendía por comunidad, iglesia, Dios, Jesucristo, liturgia, salvación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro que hacer eso el día de hoy, pues sería un trabajo terrible. Nosotros solamente vamos a echar un vistazo rapidísimo y no me voy a detener a esto. Yo les invitaría más bien a echar un vistazo sobre esto. Como decía Katy, lo verán con más detenimiento cuando se les envíe este material. Yo no quiero detenerme demasiado para llegar al tema de la sinodalidad. La primera carta es a los cristianos de la comunidad de Tesalónica y es una comunidad, es la primera comunidad cristiana en Europa fundada por Pablo. A esta comunidad Pablo le dedicará una carta. Alguien tomará a nombre de Pablo
el trabajito de escribir una segunda carta a los tesalonicenses, en fin. Esta es la carta a los tesalonicenses, tiene un tema central que es el problema de la parusía, el problema de la llegada, de la segunda llegada del Mesías. Es una carta más preocupada por esta angustia de los cristianos de Tesalónica, que qué pasa con los muertos, cuándo será la resurrección, cómo será la resurrección. Ese es como el tema central de la carta a los tesalonicenses y también de la segunda carta. Otra carta es la carta a los Gálatas. Galacia no es una ciudad como Tesalónica, es más bien una zona, es un territorio donde parece que habían varias comunidades chiquitas, y a algunas de estas, o a todas, Pablo les dirige una carta cuyo tema central es el de la libertad que nos da Cristo frente a la ley que nos esclaviza. Y en esta carta ya aparece tratado un tema que nosotros no debemos perder de vista: el conflicto con los judíos fariseos o con otros cristianos de tendencia farisea. ¿De acuerdo? Por eso es una carta en la que Pablo tiene que defenderse. Y aquí esto le hace a la carta a los Gálatas ser muy autobiográfica. Pablo cuenta mucho de su vida en su afán de defenderse. Pero también es una carta muy doctrinal porque habla de la centralidad de Cristo por encima de la ley y nos dirá que Cristo, el Espíritu, es un espíritu de libertad, mientras que el espíritu de la ley es un espíritu de esclavitud. Muy bien, y pasemos rapidito. Otra carta es a los filipenses, la comunidad cristiana que vive en la ciudad de Filipo, al norte de Grecia. Es una comunidad también fundada por él y donde Pablo parece que fue muy bien recibido. Pablo mismo cuenta que los filipenses le quisieron mucho, los filipenses le acogieron, le cuidaron, y además era una comunidad, la de los filipenses, ejemplar, misericordiosa, y por eso también era una comunidad muy atacada, tanto por romanos como por judíos, como por judaizantes. No sé si se dan cuenta de que me he metido ahora con una nueva palabra, los judaizantes. Ya vamos a hablar de ellos más tardecito, ¿no? ¿Quiénes son los judaizantes? Pablo les escribe la carta aquella entonces para animarles. Y una carta que a nosotros nos va a importar mucho, ya veremos por qué, es la carta a los Corintios, la comunidad cristiana que vive en la ciudad de Corinto, al sur de Grecia. Esta es una ciudad, como vamos a ver, muy conflictiva, problemática por obvias razones que también veremos más adelante, y eso hace que la comunidad de los corintios también sea problemática, conflictiva. Y a esta comunidad Pablo le va a dedicar varias cartas. Algunas de ellas se han perdido, otras se han integrado a las dos únicas que nos han quedado, Primera y Segunda de Corintios. Incluso a la comunidad de Corinto, Pablo le va a dar mucha atención, mucho cuidado. Incluso se preocupará en visitarles varias veces y en alguna se quedará un buen tiempo, justamente porque es una comunidad problemática, conflictiva y por alguna otra razón, porque es una comunidad en un sitio del mundo griego estratégico para la evangelización. Bueno, ya regresaremos sobre los corintios con más detalle. La carta a los romanos, dedicada a los cristianos de la ciudad de Roma, la capital del imperio.
no es una comunidad fundada por Pablo. Pablo o Hechos no nos da pistas sobre quién fundó esta comunidad o cuándo. Lo que sí sabemos es que eran cristianos de tendencia judía o con una fuerte influencia farisea. Eran cristianos medio recelosos de las comunidades paulinas o de la postura de Pablo, y les escribe una carta justamente tratando este tema, ¿no? El tema de la tolerancia, el de por qué somos pueblo de Dios, en fin. Y también posiblemente les escribió una carta para comunicarles que iba a visitarles para poder llegar a España, donde parece que Pablo tenía proyectado ir a evangelizar. Bien, y la última carta es la carta a Filemón, una carta chiquitica, muy pequeña, muy linda. Es una carta ya de la adultez. Pablo ya es mayor, se le nota que está ya madurito y escribe esta carta a un tal Filemón. Posiblemente es alguien de una comunidad cristiana en Turquía. Y en esta cartita chiquita, Pablo habla sobre el tema de la esclavitud o el tema de que en la comunidad cristiana las divisiones son inaceptables, de que todos somos hijos de Dios, libres con la misma dignidad, etc. Y ya, hasta aquí, rapidísimo, siendo las 12:18, he llegado como a ver el panorama rápido sobre San Pablo. Ahora nos toca la segunda parte del tema, la sinodalidad en Pablo. Pero son las 12:18. ¿A qué hora me decías que me calle, Katy? Bueno, el horario que hemos estado manteniendo es hasta las 12:30, pero podríamos ir un poquito más si la gente tiene la disponibilidad, así que contesten en el chat, sí, no, porque algunos entendemos que tienen ya sus compromisos, ¿no? Ah, sí, dicen. No, claro que sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, pues dicen que sí. Sí, seguimos. Muy bien. Antes de continuar, yo les pido, por favor, que no olvidemos una cosa. Primero, las comunidades de Pablo y el mismo Pablo viven en una cultura y en una sociedad que le vamos a llamar la greco-romana, en una cultura, en una sociedad greco-romana, con ideas definidas de todo. Ya saben ustedes o sepan ustedes que aquello que llamamos la cultura es un conjunto de concepciones, entre otras cosas. Es un conjunto de concepciones de la vida entera. Una cultura es una cosmovisión. Dentro de la cultura está desde la economía hasta la política, desde la sexualidad hasta la nutrición, desde la tecnología hasta la educación. Lo que llamamos cultura puede entenderse como un modo de ser del individuo o de las sociedades en un diálogo entre individuo y sociedades. Entonces, la cultura greco-romana ya tiene su propia idea de comprenderlo todo. Y el proyecto cristiano no calza en esta cultura. No calza en esta cultura. En la época en que Pablo muere hacia la segunda mitad de la década de los 60, posiblemente entre el 67 y 68, años más, años menos.
Pero en la época en que Pablo muere, asesinado, el Imperio Romano ya tiene a los cristianos hasta las narices. O sea, los romanos están cansados de los cristianos, porque los cristianos son vistos como gente mala, son gente que pervierte, son enemigos del imperio, serán acusados de ser enemigos del imperio. Los cristianos serán vistos como alborotadores y sediciosos. Comenzarán a ser perseguidos, incluso hasta matarles. Pero por favor, ¿por qué los romanos perseguían a los cristianos? ¿Por cómo se peinaban? ¿Por cómo se vestían? ¿Por cómo comían? ¿Cuál sería la causa por la que el Imperio Romano, la civilización romana, la cultura greco-romana perseguía a los cristianos? ¿Porque hablaban de un hombre que murió y resucitó? No, para nada. ¿Porque hablaban de ángeles, demonios o de la vida después de la muerte? No, para nada. ¿Porque hablaban de la Virgencita, los sacramentos y la Eucaristía? ¿Sería por eso que les perseguían? No. ¿Les perseguían porque cantaban bonito o porque cantaban feo? ¿Porque se vestían de blanco con minifalda o con pantalón? No. O sea, no les perseguían por eso. ¿Qué opina usted? ¿Quién sabe algo de por qué era perseguido el cristianismo? Y repito algo que insinué. La persecución a los cristianos llega a un momento gravísimo hacia la década de los 60, justo cuando Pablo va a ser tomado preso y asesinado. Pero la persecución, el odio, la difamación al movimiento de Jesús de Nazaret es ya desde 20 años antes, desde la década de los 40, desde los 49, ya hay testimonios de que los cristianos eran mal vistos, difamados, les veían feo, les torcían la cara al verles por la calle y cundían un montón de chismes, de embustes, de mentiras, y que son raros, que comen niños, qué sé yo, tonterías de ese tipo. Pero en el fondo la pregunta era, ¿quién sabe por qué? Claro, vivían muy diferente, pensaban muy diferente. Claro, Carlos, así es. Pero los romanos estaban acostumbrados a las diferencias. Recuerden que eran sociedades donde convivían muchas culturas y tradiciones. Casi podríamos decir que los romanos impulsaban la tolerancia y la convivencia entre los distintos. Sí, la forma distinta en que vivían los cristianos era despreciable. Bueno, Pablo Barragán nos dice, porque no aceptan al emperador como Dios. De acuerdo, muy bien. Es decir, los cristianos no aceptan que la cultura greco-romana sea palabra de Dios. No aceptan sus valores, sus estilos de ser varón, mujer, padre, madre, comerciante, productor. No aceptan sus clases sociales, no aceptan su manera de construir la familia, de vivir la sexualidad. Los cristianos tienen otros valores, tienen otra idea de persona. Los cristianos tienen otra idea de felicidad. Los cristianos tienen otra manera de tratar al distinto, al enfermo, al débil, a la mujer, al joven, al anciano. El sistema de valores, de ideales de los cristianos es visto como algo que pone en peligro a la cultura greco-romana. También quería decir que, según no es un historiador, más bien es un orador romano de la década de los 70, específicamente del año 67-68, un orador romano
va a llegar a decir en uno de sus grandes discursos que los cristianos son gente a la que se le debe vigilar porque no están de acuerdo o porque viven de una forma distinta a como viven los romanos. Los cristianos no están de acuerdo, por ejemplo, con algo que entre los romanos era totalmente normal, la esclavitud. O los cristianos no están de acuerdo con algo que entre los romanos era totalmente normal, el que las mujeres fueran criaturas de segunda, propiedad del padre, del marido, o simplemente objetos sexuales o de cuidado de los niños o de arreglo de la casa. O porque los cristianos no estaban de acuerdo con algo que entre los romanos era totalmente normal. El ideal de persona es la de el ser fuerte, sabio, poderoso, grande, prestigioso, propietario, varón, libre, con platita en el banco. Los cristianos no estaban de acuerdo con ese ideal. ¿Y cómo no, no? Imagínense, ¿cuál es nuestro ideal de persona? ¿Poderosa? ¿Sabia? ¿Varón? ¿Libre? ¿Con plata en el banco? ¿Con títulos universitarios? ¿Con trabajo? Bueno, entonces, Pablito y los cristianos viven en un mundo con este primer problema, en un mundo en el que entran en conflicto cultural, pero también ese conflicto cultural es un conflicto moral, conflicto político, conflicto económico, que incluso llegará a ser legal, un conflicto legal. Tanto es así que los romanos dispondrán que los cristianos sean encarcelados y se elaborarán leyes contra los cristianos. Muy bien. Otro problema que tiene Pablo y sus comunidades es que al interior de ellas, al interior de las comunidades cristianas, las cosas no están claras. Aquí recuerdo el comentario que estábamos haciendo a propósito de la pregunta que alguien nos hacía, ¿no? Esto ya pasó, ya pasó. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Estoy compartiendo la pantalla? Sí, Jaimito. Las comunidades de San Pablo viven conflictos al interior de ellas, porque son comunidades conformadas por gente de origen griego, lo que generalmente se llamaba paganos o gentiles, gente no judía, gente que no conocía el hebreo ni la Sagrada Escritura judía, gente que no entendía bien quién fue Moisés, qué es esto de la Torá o qué es esto de Jerusalén, gente que a duras penas sabía que existía algo de esto, pero principalmente eran de origen helénico y unos pocos de origen judío. ¿Y por qué esto era problemático? Porque en la época de San Pablo y después también entre judíos y no judíos ya había un problema, y este problema, este conflicto ahora entra a las comunidades cristianas. Hay un odio, hay una especie de roce, tensión interna entre el cristiano judío y el cristiano gentil o pagano. Y obviamente desde ese roce, desde esa tensión, una tentación de las comunidades es la de hacer exclusión, marginación, distinción entre cristianos judíos y cristianos paganos. Y obviamente esto venía acompañado seguramente, como lo hemos visto en otros temas,
con maneras distintas de comprender el proyecto de Jesús, maneras distintas de comprender qué es el reino de Dios, maneras distintas de comprender incluso el mesianismo del mismo Jesús. Por otro lado, al interior de las comunidades, como el mismo Pablo nos lo va a decir más de una vez, no hay gente sabia, poderosa, rica. Hay algunos, sí, pero en su mayoría son gente de las clases sociales más excluidas del sistema cultural greco-romano. Incluso en algunas cartas hay fuerte evidencia de que cuando Pablo comienza a evangelizar, son más bien esta gente la que le presta más oído y atención a Pablo. Los pobres, y entre los pobres y excluidos, las mujeres. Repito, en la carta a los Filipenses y en Hechos de los Apóstoles, hay fuerte evidencia de que son estas clases sociales y en ellas las mujeres las que más escucharon a Pablo. Bien, pero obviamente son comunidades cristianas a las que el Imperio Romano o la cultura greco-romana les va a ver mal, porque les va a ver quizá como sindicatos, como lugares de reunión, de conspiración de los obreros, de los trabajadores, de los campesinos. Seguramente van a comenzar a ver a las comunidades cristianas como lugares donde esta gente planea alterar el orden o la cultura, qué sé yo, ¿no? Se les acusa de estar en contra de valores, de los estilos propios. ¿Y por qué? Porque ¿quiénes eran miembros de estas comunidades? Como dice Pablo, ¿no? Entre ustedes no hay muchos ricos y poderosos, no hay muchos grandes y sabios, sino mírense a la cara, dice San Pablo en Primera de Corintios. Entonces, hay cristianos que frente a los conflictos con Roma, frente a los conflictos con los judíos, pues quisieran ser judíos o quisieran un estilo de iglesia al estilo de las comunidades judías. Quisieran organizar la iglesia como lo hacen los judíos, con leyes y normas fuertes, con prohibiciones y con castigos, con líderes y autoridades verticalistas, impositivas, intolerantes, vigilantes del cumplimiento de las normas. Les encantaría comunidades disciplinadas, comunidades de gente que sabe muy bien lo que tiene que hacer, no se mete en la responsabilidad del otro, cumple con lo suyo como un buen soldado. Comunidades donde cada miembro le dice a su comandante, a su orden, capitán, y luego regresa y dice, orden cumplida, mi capitán. Comunidades uniformadas, donde todos hablan, piensan y actúan como con molde. Así parece que fue la tendencia farisea. Y estos cristianos, algunos cristianos, tienen esta tentación. A estos es lo que muchos les llaman los cristianos judaizantes. No son judíos propiamente dicho en lo religioso, son cristianos, pero partidarios de vivir vinculados o vivir asemejándose a la tradición judía farisea. Pero también hay cristianos que quisieran una religión que no sea mal vista por Roma, una religión, un cristianismo
menos problemática. Un cristianismo que no se meta tanto en problemas o en temas que nos acarrean problemas con las autoridades. Quisiéramos un cristianismo que deje en paz a todo el mundo. Un cristianismo no perseguido, no difamado, no encarcelado. Un cristianismo de canto y ruego, de gloria a Dios, salto y lloro a moco y baba. Un cristianismo que se quede muchas de las veces en una especie de fiesta espiritual, pero sin mayor conciencia de la misión como comunidad o como iglesia. Muy bien. Y aquí, ay. Aquí, en esta parte de nuestro encuentro, vamos a leer un texto, el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. ¿De acuerdo? Creo que es hora de ir deteniéndonos, pero les dejo una tareita. Para cuando regresemos, por favor, espero que hayan leído el capítulo 12, todo el capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. ¿De acuerdo? Cuando regresemos, después del receso del mediodía, comenzaremos, antes de comentar el texto, comenzaremos viendo por qué esta carta, por qué vamos a leer o por qué hemos leído esta carta. Y luego, ¿por qué ese capítulo, el 12? Vamos a contextualizar la lectura que les pido hacer previamente. Pero ustedes entonces ya vengan con esta lectura, relectura, comprendida, meditada. Si gusta usted a lo mejor anotar algunas palabras centrales, alguna enseñanza que descubra en el texto, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Entonces, repito, vamos a hacer el receso del mediodía y nos vamos a volver a encontrar a la hora que Katy nos diga. Y para ese momento yo confío en que habrán leído a nivel personal el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Ya, dejo de compartir pantalla para callarme. Me callo. No, gracias, Jaimito. Entonces, como ya nos mandó tarea Jaimito, por favor, tenemos 2 horas para aprovechar, alimentarnos y sobre todo leer. Por favor, no se pierdan esta gran lectura de este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Nos vemos en 2 horas aproximadamente. Les voy a abrir los micrófonos. Tengan cuidado de no decir por ahí alguna cosa como clave del banco, qué sé yo. Y listo. ¿A qué hora nos vemos entonces, Katy? Puede ser 2